digamos, no ha sido muy referido. Voy a citar a Porras, no lo menciona ni Rebagüero en su historia literaria, ni Vargas Ugarte en sus fuentes, ni Basadre en su historia republicana, a pesar de que hay una mención posterior, ni Tauro, ni Tamayo Vargas en su síntesis de historia literaria. Luis Alberto Sánchez lo menciona como decano de letras y autor dramático, sin ahondar su personalidad ni comprobar su directa influencia y prelación, dice Porras, ideológica en González Prada. Hay que mencionar que en abril de este año, 2024, Magdalena Chocano ha publicado una antología compilada en PDF por estas celebraciones del Bicentenario, en donde incluye el capítulo 7 y 8 de ese texto de Lizón. Ahora está disponible este año en abril. Es decir, aunque definido como un ensayo social informado, amplio y efectivo por sus lectores, el escrito aparentemente habría sido ignorado por la crítica posterior. Quiero denunciar aquí con mayor detalle el texto posible, porque este estudio las resuelve su postura. Ese trabajo del futuro decano de letras de San Marcos se encuentra insertado entonces dentro de un debate amplio que ya en el primer medio siglo de agitada vía independiente comienza a articularse sobre los caracteres, justificativas, virtudes y vicios y desarrollos del proceso de independencia, discusión que se prolongará con aristas y contenidos próximos por lo menos hasta el final de la Guerra del Pacífico, momento en que se inicia una etapa distinta también a nivel del debate intelectual local. Bien, los contados análisis sobre el texto de Lizón, Porras, Chocano, Turner, por ejemplo, en todos los casos informados y con importante aparato teórico, sin embargo, no optan por una aproximación contextual a los dichos del autor. Esto es, que no solo tenga en cuenta, sino que además también intente desarrollar el cruzamiento con los dichos del personaje, con diversos datos muy relevantes de su biografía. Por ejemplo, además de su labor académica, también la actividad política. A manera de muestra, menos de 2 años después de la publicación de este texto, de denuncia, Lizón será ministro del Gabinete de Talentos del dictador Prado, 1867. Esto además teniendo en cuenta que se trata de un personaje, como no pocos en el periodo, multifacético, académico, intelectual, político y apologista liberal. Por tanto, su accionar político no solo está vinculado, sino que explica de forma más amplia sus posiciones intelectuales. Por eso es interesante referirse al contexto y no solamente al texto, para poder comprenderlo mejor. Esa es la idea, ¿no? Bien. Asimismo, el cruzamiento de sus dichos con el debate del periodo, contexto de debates, en el tópico de los balances tempranos sobre el desarrollo del proceso independentista, que por otro lado, en este momento era entendido por varios de sus contemporáneos como un proceso abierto, en construcción o desarrollo y consolidación, muy diferente como nosotros lo entendemos en el presente. Por tanto, para leer textos como estos hay que entender, digamos, algunas categorías y algunas percepciones de estos personajes del periodo, entre ellos este autor, Lizón, que es solamente un ejemplo. Téngase además en cuenta que estamos a menos de un año del evento de 1866 y por tanto en medio del desarrollo de la crisis, entre comillas, hispano-peruana. A tres del inicio de la invasión y sometimiento del neoimperio francés, del Napoleón sobrino, a la reciente y también convulsionada República Mexicana, entre los años 62 y 67, como recordamos, todo ello en medio de la sangrienta Guerra Civil Norteamericana, años 61-65, ¿cierto? Eventos todos que en su conjunto o conexión fueron interpretados por diversos autores del periodo, entre ellos el propio Lizón, como una ofensiva imperialista o neocolonial por parte de las potencias europeas, las España, Francia e Inglaterra imperiales a la cabeza, sobre las atractivas y en ese momento aparentemente frágiles excolonias americanas. Perdón. Eso es la cuestión de leer, ¿no? Muy bien. Y seguimos entonces. Bueno, lo que colocaría en los casos mexicano y peruano, antiguos centros de dominio colonial y en ese momento invadido y declarado Imperio Europeo I, México, y con una flota de guerra interdictando impunemente sus costas y humillado diplomáticamente el otro. Hay que recordar que todavía no ha sucedido el 2 de mayo, lo que colocaría, decía, en ambos casos la consolidación de sus procesos de independencia enteramente en cuestión. Por lo tanto, y muy lejos de nuestros debates contemporáneos, el texto de Lizón, ya lo mencioné, ¿cierto? El texto de Lizón, por lo tanto, el texto de Lizón surge en un momento en donde no se discute sobre si el evento de la independencia peruana tuvo un carácter más original, nacional o foráneo en sus contenidos y eventos bélicos, los muy referidos enunciados conseguida, etcétera, sino más bien en donde el aspecto fundamental que preocupa genuinamente a no pocos personajes del periodo es la defensa y consolidación de estos procesos, colocados severamente en cuestión discursiva y bélicamente.
¿no? Y cuando digo discursiva, esto es real, es decir, es un discurso europeo sobre la ineficiencia de las independencias americanas y, por tanto, no solamente la necesidad, la oportunidad, evidentemente, sino el deber de los grandes imperios, ahora nuevamente imperio francés, ¿cierto?, y español y británicos, por corregir estos errores de las desencaminadas repúblicas o republiquetas americanas. Bien, esto es una dependencia que deberá ser una independencia que deberá ser aún consolidada. Así también es útil contrastar el texto temprano de Lisson con otros dichos y escritos posteriores, además discursos académicos y intervenciones políticas del autor, particularmente un estudio aparecido en 1887, Breves apuntes sobre la sociología del Perú, en 1886, ese es el título del libro completo, y se publicó un año después, el año 87. Lisson, bueno, vayamos entonces al personaje, si me doy de tiempo, me dice por favor para saltar. ¿Quién es Lisson? Lisson vivió entre los años 23 y 91 del siglo XIX, nace en Lima. Sus contados biógrafos no refieren su ascendencia, de lo que se deduce que su origen familiar es modesto, miembro de una naciente burguesía liberal, digamos, ¿no? Realiza sus estudios en el Convictorio de San Carlos, de donde egresa para formar parte del grupo de jóvenes carolinos ganados por el discurso liberal, articulados alrededor del Colegio Guadalupe y de la figura, como sabemos, de Sebastián Lorente. Con 24 años, en 1847, ingresa como profesor del recinto guadalupano, en donde realizará carrera de educador, como profesor de diferentes materias, primero economía, historia, letras, entre otras, y como administrativo, subdirector y seguidamente director del colegio desde 1854, sucediendo a Sebastián Lorente y José Gálvez, organizadores iniciales del proyecto de Guadalupe. También alrededor de Lorente ingresará tiempo después, en 1870, ya unos años avanzados, como docente en la San Marcos. A partir del año 84 lo sucederá también a Lorente una vez más en un puesto como decano de letras. Es un maestro que deviene en director del Guadalupe y catedrático, erigido en decano de letras, en base fundamentalmente a sus méritos académicos y administrativos. Además, entonces, de académico de carrera, también ejerce diversas funciones públicas desde el año 59 y como escritor se convertirá en político liberal con una amplia participación en la dinámica política intelectual de la segunda mitad del 19 peruano, ministro de gobierno durante la dictadura de Prado en el 67, miembro fundador del Partido Civil y más de una década después el Partido Liberal 84, entre diversas otras ocupaciones y funciones dentro del aparato público y también de la política directamente. Como se mencionó, autor de desarrolladas publicaciones comentadas por Porras Barrenechea y Dávalos y Lisson, sobrino del mismo, en sus trabajos historiográficos. Los dos principales trabajos, La República del Perú y Breves apuntes, como señala alguno de sus biógrafos, por ejemplo, Enrique Pastor, el prosopógrafo de los guadalupanos, ¿no? Bueno, para respetar los tiempos de esta breve exposición voy a enunciar apenas algunos contenidos generales del escrito de Lisson. Remito a quien pudiera tener interés en el tema específico del texto y un análisis, digamos, de ese debate a un futuro texto que iré a publicar, ¿no? Bueno, no obstante, durante el siglo XIX, entonces, pese a ser formalmente libres, los países americanos sufren una serie de intervenciones militares, ya hemos mencionado. México, del año 62, impone a Maximiliano, la invasión francesa impone a Maximiliano de Austria como emperador de ese país, y esto está en pleno proceso todavía hasta el año 67, ¿se entiende? Es decir, México ha vuelto a ser un imperio, digamos así, europeo o dependiente de Europa, o vinculado a la misma, ¿no? Si ustedes quieren, neocolonial. Bueno, luego en el año 64 España se apodera de las islas de Chincha, logrando que en ese momento el presidente Peset acepte el tratado bastante cuestionable de Vivanco Pareja, que establece todo un debate, pero en el momento en que es escrito el texto es exactamente este y por tanto las sensaciones de derrota, es decir, el Perú se ha sometido a toda costa para conservar supuestamente la paz, y eso es un debate intenso. En el periodo es 1 año, 2 años, 3 años de debate muy intenso sobre esto, y se ha sometido a una situación de un vejamen particularmente en interpretación de Lisson y otros autores del periodo intenso, grosero, y que además significaría el punto culminante del fracaso de su proyecto republicano, es decir, el proyecto que inicia con las independencias. Bien, acto que suscita entonces enérgicas protestas de la población, y luego vendrá el 66, la dictadura de Prado, y el 2 de mayo, ¿cierto? Pero aún no estamos ahí. El maestro literato Lisson denuncia este pacto como finalización del proyecto inicial de la República Peruana en defensa y defiende cerradamente lo americano frente al europeo. Afirma que estos países, los países americanos, se independizaron inclusive digamos, en su deseo de afirmar lo americano en frente a esta invasión europea,
sin ninguna influencia o mínima de las ideas ilustradas de la Revolución, dice en realidad, o de la Revolución Francesa, ¿no? Dice más bien, esta versión ha sido más bien aceptada por otros autores, pero en el caso, la afirmación de Lisón va a ser que esto se fragua inclusive intelectualmente dentro de los territorios americanos, ¿no? Nos habla entonces de la implantación de la forma republicana como una idea bastante más original de lo que se habría discutido antes y después. La raza americana, por tanto el grupo criollo que era marginada por los españoles y no bien vista por los indios, cumple un papel protagónico en los procesos de independencia y por tanto la independencia del Perú fue muestra, entre otras cosas, de una solidaridad americana, que es de lo que se habla en el periodo intensamente. No obstante, nos dice que el país estaba listo para sacudirse del poder de España. Lisón refuta entonces la posibilidad de que el Perú tuviera condiciones de poder organizar esa libertad, porque existen varios factores que retardaban, dificultaban esta opción, como sabemos muy bien, la existencia de una tradición tiránica, afirma él, desde el periodo Inca y probablemente antes también, los intereses de clase, los privilegios de lucro, el sistema colonial, el ser el centro del poder, de las fuerzas, de las reservas, de la economía, de las armas, etcétera, del virreinato del sur. Bueno, la presencia de fuerzas militares poderosas bajo el mando del virrey, etcétera. Lamenta además que la independencia se hubiera producido sin grandes nombres o convicciones arraigadas en nuestro espacio, obtenida por tanto en afirmación de algunos como un presente, y que el Perú no aprecia, dice, por tanto se siente disminuido de no haber sido liberado gracias a estos esfuerzos. Lisón pues no atribuye a los liberales del Congreso el impulso de una nueva sociedad ni encuentra valiosas las contribuciones individuales de Ribagüero, Sánchez Boquete, entre otros, ¿no? Cree que las dificultades que la República provienen de haber aplicado teorías mal comprendidas de autores europeos, y esta doctrina de separación de poderes o la idea de vivir en sociedad afirma, estoy aquí parafraseando a Chocano, la persona debe renunciar a una parte de sus derechos. Con esta doctrina, las élites gobernantes habían establecido el Estado como organismo que despojaba al individuo, a la comunidad y a la nación de todas sus garantías. Según Lisón, entonces, la concentración de poder en el Ejecutivo era resultado de todos los caudillos, digamos, de la práctica de los ya denominados caudillos de la independencia, que se inaugura ya con San Martín, especialmente con Bolívar, que entienden básicamente la independencia como un simple cambiar de grupos de poder, afirma él, amos. Bien, la mayoría de la población entonces, sometida a esta presión estatal y a la tiranía de diversos jefes, había optado por la indiferencia política, por lo que la República resultaba una farsa, toda vez que reducía las elecciones a no muy participativas. Como digo, voy a saltar aquí varias partes para poder respetar el tiempo y ir un poco más hacia el final. La evaluación de Lisón sobre el proceso de independencia arribado a territorio del Perú en la década del 20 es severa y crítica, en el sentido en que no habrían cumplido la promesa de la apuesta republicana personificada y disputada por los liberales y conservadores locales. Las ya varias décadas de desorden político-social, las reiteradas tentativas conservadoras por reimponer versiones autoritarias de un poder centralizado, aupadas por las incoherencias de los diversos sectores autodenominados liberales, el festín económico decorrente del ineficiente y abusivo uso estatal de los finitos recursos del guano y el colorario de todo ello, el retorno del dominio europeo personificado en el ya constituido imperio franco-mexicano y una flota española, dueña impune del litoral peruano y de las islas de donde fluye toda su economía. Islas. Todo ello sería evidencia clara del fracaso de la promesa de independencia, o la promesa republicana, llamarían algunos. ¿Cuál será la solución? Es más compleja que eso, como digo, solamente lo voy a resumir aquí. Un nuevo pacto republicano, dice él, una refundación, sobre la base de un modelo federativo, a semejanza de otros procesos que después de también varias guerras civiles se han impuesto en, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, la actual Venezuela, los Estados Unidos de Colombia, inclusive el propio imperio brasileño, que va a devenir en federativo también, y evidentemente también la República de Buenos Aires, como dice él, lo que conocemos hoy como la República Federal Argentina. Y ello significaba devolver el poder a las comunidades, a las sociedades locales, para que éstas generen un nuevo orden igualitario, libre en la República Peruana. Es decir, la respuesta de Lisón es refundar la República Peruana, y entre algunos varios cambios fundamentales para poder salvar este proyecto, ¿no? Y cuando digo salvar, estamos hablando no solamente a nivel, digamos, político, administrativo, sino también bélico, ¿no? Es decir, se puede salvar
en afirmación, digamos, del autor, España va a volver, ¿no? Acabamos de obtener una paz a costa de arrodillarnos, básicamente, pero va a volver pronto. En realidad está bastante cierto, es decir, el proceso estaba en desarrollo y en realidad iba a suceder luego el 2 de mayo, ¿no? Con todo lo previo. Y en México también eso estaba en abierto. Bueno, para poder salvar este proyecto, las repúblicas del Perú, la República de México y en general la América como estas nuevas naciones, apuesta, entre otras cosas, por el modelo federativo, que ha tenido experiencias en estos países que hemos mencionado y que con idas y venidas, virtudes y defectos, ustedes podrán, y eso es una reflexión más personal, solamente aquí un comentario final, convenir en que son países cuyo modelo dista mucho del nuestro, es decir, en el sentido de los países más centralizados, que por ejemplo Argentina puede representar, sí, Chile también, el Perú con toda certeza, donde el problema siempre es Lima, ¿cierto? Pero no es el caso de Colombia, tampoco es el caso de Venezuela. Ustedes pueden conversar con venezolanos, yo tengo algunos venezolanos, no es así, ¿no? Yo es un país que no he conocido, pero tampoco es un país tan centralizado donde lo que tienes son regiones, así como en Colombia, como en Brasil, no diré Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, digamos, la apuesta de Elizón en ese momento, sin ningún éxito, y aquí estamos hablando de una ucronía, hubiera podido suceder, ¿cierto? Pero hubiera podido significar un modelo muy diferente del que tenemos ahora. Mejor, peor, tal vez, ambas cosas, pero con seguridad, y eso sí es muy probable, visto los modelos que él está refiriendo, mucho menos centralizado y donde el problema con seguridad no sería solamente Lima, ¿no? Como siempre nosotros recordemos que es un problema recurrente para nosotros. En fin, es solamente un resumen y, como digo, la idea es poder ampliar en un ensayo posterior. Solo eso. Muchas gracias, Paul, por ajustarte al tiempo. Y abrimos ahora un pequeño turno de comentario, de debates. Y como tengo la palabra, voy a empezar yo mismo, haciendo un abuso de autoridad. Para hacer solo unas cuestiones a los ponentes que me han surgido de sus intervenciones. Daniel, respecto de la prensa que has estado comentando, quería preguntarte por el tema de la conservación de esos periódicos, porque los realistas del periodo están en un estado deplorable, algunos de ellos están quemados, la mitad de las series están incompletas, de forma que es muy difícil hacer una reconstrucción exacta de prácticamente todas esas series y todos esos números. Quería preguntarte si en el caso de esa prensa regional que estáis trabajando, si el estado de conservación de esos periódicos, después, si es posible, si habéis encontrado alguna sensibilidad ideológica diferente entre ellos respecto a lo mejor a Ayacucho y el significado de Ayacucho, o respecto de otros temas, o mantienen una visión efectivamente homogénea. Y por lo que has terminado en tu intervención, está claro que están continuamente en diálogo con la prensa realista, sobre todo con la que continúa después de Ayacucho, que continúan editándose hasta enero El Triunfo del Callao y El Desengaño, y hasta mayo del 25 El Depositario, que son periódicos que están anunciando la reconquista. Hablan efectivamente de una intervención francesa que apoyará a Fernando VII para la reconquista americana. Hablan incluso del envío de 12.000 soldados rusos. Hablan de movimientos de tropas en el Caribe. Bueno, los realistas siendo poco realistas en ese momento, pero si efectivamente se da crédito o no se da crédito a esos discursos sensacionalistas y alarmistas que está planteando la prensa realista, o ya se las toma como discursos, pero que están ya fuera de lugar, o efectivamente se los toma en cuenta con la idea de que la independencia está conseguida pero no consolidada. Y al respecto, me sirve esta idea para enlazar con la intervención de Paul y plantear si en esa idea de que efectivamente la independencia no está todavía consolidada en el Perú, si Carlos Lison da más peso a algún país que a otro en esa amenaza para la independencia, para la consolidación de la independencia del Perú, o por el contrario considera que es una amenaza general, una amenaza colonialista general, y no da mayor peso a unos países que a otros. Y en relación con este asunto, si él efectivamente toma el caso del Segundo Imperio Mexicano
como un referente negativo de lo que le podría pasar al Perú, o solo es porque está está escribiendo en el contexto, o si efectivamente lo toma como una llamada de atención de lo que podría pasar en Perú si no se hace esa refundación nacional que plantea. Bien. Claro, tengo un micrófono para que se escuche. A ver, conservación de los periódicos. Sí, bueno, los 5 periódicos que mencioné están online, ya están digitalizados. La pandemia no originó precisamente que muchos de estos periódicos fueran digitalizados, ¿no? Están conservados. Okay. En algunos el problema es que uno lo tiene que leer en línea, ¿no? Y no puedes bajarlo, ¿no? Por ejemplo, quería bajar el Republicano, pero tenías que bajarlo página por página, ¿no? Y es un poco complicado. Algunas universidades norteamericanas lo tienen, pero la universidad tiene que tener un convenio para poder bajarlo en PDF. Pero sí existen, al menos estos sí los sé. Y también están en la Biblioteca Nacional, ¿no? Conservados en la sección intangibles, ¿no? Incluso hay un segundo ejemplar que sale a cualquier tipo de público. El segundo punto que tú me habías señalado sobre los diferentes puntos de vista, ¿no?, de los periódicos que obviamente asistimos nosotros a una guerra de propaganda también acá, ¿no? Una guerra en donde, como había dicho, los Libertadores y Belgrano, incluso para el caso del Río de la Plata, un factor fundamental para poder ganar también una guerra no solamente es ganarla en el campo de batalla, también ganarlo a partir de el control de la opinión pública, ¿no? El control del discurso que se va dando. A pesar que ese discurso puede ser un discurso distorsionado, puede ser un discurso manipulado, como tú has dicho, ¿no? Puede ser un discurso en que, bueno, es un discurso nada más, pero la realidad está diciendo otra cosa, ¿no? Pero en una coyuntura de cambios, en una coyuntura incierta, en una coyuntura en donde cada vez los acontecimientos se van modificando y las lealtades, la legitimidad, los intereses también están en juego, obviamente resulta importante tomarlos en cuenta, ¿no? En ese sentido, la prensa aglutina a una diversidad de intereses, ¿no? Y esto tiene que ver con los eventos que tú me señalabas, ¿no? Los eventos mundiales, ¿no? Sí, uno puede ver, obviamente ese es un trabajo inicial todavía, pero sí se encuentran evidencias de relaciones con eventos, como había dicho, la Santa Alianza, eventos vinculados con riego, ¿no? La implementación o no de la Constitución de Cádiz, ¿no? Todo lo que están hablando, lo del no trienio, ¿no?, sino del cuatrienio, ¿no? Hasta 1824 también hay referencias a eso. Pero vemos precisamente a los periódicos muy activos, ¿no? Lo que Basadre llamó como, y Charles Walker y otros historiadores también lo han venido señalando, como la orgía periodística, ¿no? Hay una profusión intensa de periódicos y lo importante es que en Chile, en Buenos Aires, incluso en el Brasil, en Caracas, en Bogotá, en México, se está hablando de este acontecimiento. Lo que pasa es que no nos hemos tomado el tiempo de poder ir, digamos, indagando sobre esto, ¿no? Este es, por eso, como hemos dicho, es un primer momento de 5 periódicos que hemos tenido disponibles, ¿no? Pero todavía hay unos 2 o 3 periódicos que nos falta consultar, pero eso sí no están digitalizados. Tenemos que ir a la Biblioteca Nacional, incluso ir al Cusco, ¿no? Y de repente también hacer una lectura, ¿no? Pero el meollo del trabajo sí está digitalizado. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sobre si para ese auto de paralizón Francia o España o otro país sería visto como, digamos, el problema. En realidad, evidentemente, en el caso peruano, España está en el litoral peruano, ¿no? Es decir, hay una flota que ellos llaman formidable, ese es el adjetivo que utilizan, frente a países o naciones muy jóvenes, repúblicas muy jóvenes,
de 4 décadas. Recuerden 4 décadas, o sea, uno puede pensar que son 40 años, ¿no? O sea, de 40 años, digamos, después de pasados estos procesos. Pero a ver, 40 años atrás donde nosotros estábamos, ¿no? Digamos, muchos de ustedes no estaban aquí, pero varios otros sí, y no parece tanto tiempo, ¿no? O sea, 40 años atrás estábamos con el problema del terrorismo y Alan García, que muchos recordamos todavía, ¿no? Entonces, es muy poco tiempo, ¿cierto? O Belaunde, bueno, en fin. Pero el asunto es que, bueno, en ese sentido, estas repúblicas son muy jóvenes todavía, no existe una armada, justamente, y Lizón ve entonces el problema de España para Perú, pero en realidad el texto de Lizón, y creo que no solo sino buena parte de la discusión contemporánea del periodo y del siglo XIX, no es nacional, sino más bien regional. ¿No? Está hablando de la América y está hablando, digamos, de procesos que, así como nosotros hemos entendido hoy que para estudiar las independencias, muy bien lo ha mencionado ahora Daniel, o sea, para entender lo que sucedía en América y ver exactamente, o sea, los eventos que acontecían en España, porque buena parte de los procesos importantes de la independencia, las independencias americanas, se fraguan en España, ¿no? El trienio liberal, el riego, has mencionado algunos eventos fundamentales y hay muchísimos así, antes y después, ¿no? Entonces es necesario pues hacer esta visión conectada, creo que eso se ha afirmado hasta el cansancio y totalmente de acuerdo. Bueno, estos señores tenían esa perspectiva porque hay que recordar que el sentido nacionalista no se había desarrollado tanto como después nosotros lo vamos a heredar en el siglo XX y luego el XXI. Entonces, para Lizón, el problema no es peruano, el problema es una ofensiva europea neocolonialista, así digamos, sobre los países o las repúblicas americanas. Entonces, Francia es un problema para México, pero hay que recordar que la invasión francesa se da por un reclamo y la llegada de naves españolas, inglesas y francesas, de las cuales se quedan los franceses, ¿no? Dicen, bueno, hemos decidido que los españoles e ingleses estamos satisfechos, nos volvemos, pero bueno, nosotros que hemos venido de Francia nos vamos a quedar, ¿cierto? Y vamos a imponer aquí un nuevo emperador, etcétera. Estoy simplificando el proceso, pero digamos, no es una iniciativa solamente de uno, y hay buenos visos, y el texto de Lizón, por eso es interesante, digamos, rescatarlo, porque es un muy buen estudio de la propaganda europea del periodo sobre los problemas que hay en América y la necesidad, he dicho eso y lo voy a repetir, y la vocación que tienen los ahora nuevos imperios europeos, es decir, Europa, después de mucho desorden, vuelve, después de la Santa Alianza, por ejemplo, a los modelos imperiales todavía, digamos, más agresivos que antes de la Revolución en algunos casos, ¿no? Estamos hablando de Napoleón III, España, Isabel II, Inglaterra, etcétera. Bueno, entonces él percibe esto como un proceso más bien europeo-americano y no solamente peruano-español. Estamos hablando de Perú, evidentemente, la flota que está ahí enfrente, y es una flota entera. Hoy día deberíamos estar hablando de un equivalente para que tengamos una idea, ¿no? Y creo que no es una exageración, Carlos Contreras le gusta hacer estas comparaciones, pero creo que no es una exageración. Ustedes saben la flota norteamericana que en este momento está en el Mediterráneo frente a las costas de Israel, un portaaviones y todo un grupo de tal, incluyendo un submarino atómico, ¿no? Bueno, una flota más o menos equivalente, ¿no? Frente a las costas peruanas en el periodo, sino que nosotros no teníamos armada, ¿cierto? Una flota potente, formidable, dirían los autores. Bueno, y en ese sentido, el segundo imperio mexicano no solamente es mencionado, sino estudiado en su conjunto. O sea, de nuevo, el texto, para hablar sobre la República del Perú, lo que hace Lizón es intentar ver, digamos, el contexto europeo, la propaganda previa que afirma que lo que está sucediendo aquí en Perú, y ese es, digamos, el estudio que va a hacer y su defensa es esa, lo va a intentar demostrar, en mi opinión, y esto es una opinión nada más, lo demuestra en el texto, ¿no? Demuestra su posición, que es la siguiente. Esto no es una coincidencia, no es simplemente un problema con vascos o una deshonra de unos capitanes que se han ofendido rápidamente. Esto es un proyecto bastante articulado, no solamente en España, porque esas naves se hacen con mucho tiempo con ese objetivo, ¿no? Sino también, digamos, en general en el conjunto de Europa, ¿no? Y las independencias americanas están efectivamente en riesgo. Hay una ofensiva. Esa es la afirmación y vamos a ver si es así. Si nosotros atamos cabos y tenemos en cuenta que apenas unos años antes, es decir, un año antes de la invasión en México, había comenzado la terrible guerra de secesión norteamericana, que era la única potencia, si ustedes quieren, el único grupo que podría hacerle frente a una armada europea en ese momento, ¿cierto? Bueno, acababa de suceder la secesión americana, ¿cierto? En donde los
norteños y sureños, digamos, se van a matar por cientos de miles, como sabemos, una guerra cruenta que va a durar hasta el año 65, me equivoco, 61-65. Un año después, Inglaterra, Francia y España están en las costas de Veracruz. 3 años después, la Armada Española está en las costas del Callao y de Valparaíso, ¿cierto? No es una coincidencia, dice Lizón, no seamos tontos, y además se puede percibir eso, pero para poder entender eso hay que hacer pues una historia conectada. No podemos pensar en Lima y en lo que pasó en el Callao nada más, ¿cierto? Tenemos que ver lo que sucedía aquí y allá. De esa forma, y si ustedes quieren, lo que está haciendo Lizón es historia conectada en medio del siglo XIX. Claro, estamos extrapolando estos términos al periodo, ¿no? Pero para poder entender lo que está pasando necesitamos tener una visión más amplia regional para entender realmente lo que pasa, inclusive en el Callao, y lo que realmente significó el 2 de mayo, antes y después, los que defienden que podría haber sido simplemente resuelto de una forma diplomática, o los que dicen, no, esto era un proceso mucho más agresivo y en realidad tuvimos que reaccionar de esa forma porque de otra forma podría haberse nos ido de las manos totalmente, ¿no? Bueno, eso. Entonces, nada, solo eso creo que, para no extenderme más. Pues podemos alargarnos 3 minutos más. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, antes de que cerremos. Adelante. Daniel Morán, mencionaste casi el término de tu presentación que en estos periódicos se estaba criticando que a los vencidos se les estaba premiando y viceversa. Como he estado releyendo justo a Prubonena por la presentación que va a haber esta tarde, veo pues que a los vencidos se les había dado con palos realmente, no se los había desterrado, expropiado, ejecutado. Por eso te pregunto, ¿de qué forma se estaba premiando a los vencidos? Según los periódicos, ¿no? En la ponencia de Paul, muy interesante. Ahí querría hacer un breve comentario y una pregunta, ¿no? El comentario es que este neoimperialismo europeo, como le has llamado, también venía desde acá, como una demanda de algunos países americanos de protección frente a lo que ellos consideraban el fracaso de las independencias. Es decir, hacia 1860 la situación en muchos países era muy difícil. Tú has mencionado a México. Bueno, México había sido, pues, digamos, abusado por los Estados Unidos, que le había quitado California, Texas, y parecía que en cualquier momento volvía y le quitaba otro estado más. Y México decía entonces, es cuando se origina la famosa frase de tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. No tiene sentido esta independencia que no es tal, porque estamos a merced de este coloso del norte. Necesitamos una potencia europea que nos proteja. Entonces no es que Maximiliano sea solamente un proyecto francés, ¿no? También es un proyecto del conservadurismo mexicano que demanda esa protección europea. Y algo similar pasaba en Ecuador y en Perú, o sea, voces que decían la independencia ha fracasado, mejor vamos a reconciliarnos con los europeos y a buscar un régimen semiautónomo, algo así. Bueno, este es el comentario. La pregunta es que me interesó mucho esta propuesta descentralista que has mencionado de Carlos Lizón. Entonces, si nos pudieras explicar brevemente en qué consistía, cómo pensaba él que el Perú podría volverse un país descentralizado teniendo una matriz tan centralista, ¿no? Sí, Daniel, yo quería saber qué otros tópicos está tomando esta prensa, porque en realidad me resultó muy interesante estos periódicos que tú estás estudiando, y lo primero que se me viene a la mente es el Argos de Buenos Aires, ¿no? Que no le atina ni una, ¿no? O sea, todo lo que está pasando en América lo dice de forma distorsionada, no atina, pero ni lo que pasa en el Callao, ni en Ayacucho, todo lo hace tarde y lo informa de una forma pésima, ¿no? Entonces yo quisiera saber que en estos periódicos que tú has trabajado, ¿qué otras temáticas se están fijando respecto a los realistas, tomando en consideración que es un periodo en el cual pues el oficial más antiguo que estaba en el Cusco se autoproclama virrey del Perú, el que está en Arequipa igual,
y algo tan cercano como Moquegua no logra su independencia hasta marzo de 1825. Entonces, ¿qué otros tópicos se está tocando, ¿no? Ese es mi interés. Y para Paul era, ¿qué otros intelectuales, políticos y educadores como Lizón están analizando el tema de las independencias? Porque para no tratar el tema de Lorente, ¿no? Porque aparece Flores Galindo y te dice que la historia moderna aparece con Ribagüero, aparece Mark Turner y te dice, no, se equivocó, y seguro mañana Davis Castillo te va a decir que no es así. Entonces, me gustaría saber qué otros intelectuales, al igual que el Carlos Lizón, está trabajando lo que tú has dicho, no están analizando la independencia, no sé si como un fracaso de la República, pero sí están pensando las independencias no como un proyecto que nos ha traído algún beneficio, sino todo lo contrario, ¿no? Eso. Gracias. Bien, comienzo con lo que había señalado. Al menos falta leer todavía más de estos periódicos, pero aparte de la imagen de Ayacucho, estamos hablando de los remanentes, lo que tú has trabajado bastante. O sea, hay mucha información sobre los remanentes y los intentos de reconquista todavía, entre comillas, esa reconquista del ejército realista, ¿no? Que todavía está, como tú dices, ¿no? Incluso si vinculamos esto con Bolivia, ¿no? Todavía viene la independencia de Bolivia, entonces están hablando de eso. Están hablando también de la forma de gobierno, otra vez vuelven a hablar de la forma de gobierno, comienzan a hablar, como había señalado, sobre la Santa Alianza, ¿no? El envío hablan sobre el riego. Es una diversidad temática. Lo que pasa es que yo me he centrado fundamentalmente en ver, en este caso, la imagen solamente de Ayacucho, ¿no? 1825, 24 de diciembre a fines y comienzo de enero. Pero sí hay referencias a esto, ¿no? De lo que tú me estás preguntando, ¿no? Obviamente, y respondiendo a cada pregunta también que el profesor Carlos Contreras señalaba, es una cuestión discursiva más que, digamos, real, ¿no? Pero para contrastar podemos nosotros recurrir a fuentes de la GENE, por ejemplo, ¿no? Que mucho del mismo comisión del Bicentenario lo ha digitalizado, y que hay un grupo que todavía creo que lo van a sacar ya, que no hemos podido consultar, sobre la composición de los ejércitos, ¿no? Y de los pedidos que hay, porque hay pedidos después del 21, 22, 24, y un montón de pedidos del año 27 hasta la década del 30, hay pedidos de sueldos, pedidos, ¿no? Esos documentos, por ejemplo, podrían ser un poco de lo que se está pidiendo, ¿no? O sea, no hay tendría que analizar yo periódicos en 1826, 27, 28, ¿no? Para ver un poco más, ¿no? Pero al menos en 25 están hablando fundamentalmente se centran en la capitulación de Ayacucho, ¿no? En lo que supuestamente los que han perdido, van a tener que ser, digamos, compensados con todo lo que costó la guerra de independencia, ¿no? Entonces, más o menos sobre eso está hablando. Es una cuestión más discursiva que real, ¿no? Pero eso, como vuelvo a decir, se puede contrastar con las fuentes que vienen después, ¿no? Pero sí hay un incesante, he visto yo a vuelo de pájaro en Buenos Aires, en Santiago, en Bogotá, en Caracas, y muchos de estos periódicos están colgados online, ¿no? Uno lo puede ver, ¿no? Lo que pasa es que es un poco complejo, o sea, con eso termino, en 30 segundos. Meterse a investigar diferentes países no solamente es meterse a mirar las fuentes de esos diferentes países, sino es meterse a mirar lo más importante que muchas veces olvidamos, meterse a mirar las historiografías de los diferentes países, porque no podemos ir a la fuente sin antes no haber visto la historiografía. O sea, eso es lo que siempre muchas veces olvidamos. Cuando yo hice la tesis de doctorado tuve que meterme en la historiografía argentina, chilena, boliviana y peruana, y después me metí a la fuente, ¿no? Entonces eso es un poco más complicado. Entonces, a partir de eso creo que podemos tener, eso son historias conectadas, no solamente historias, ¿cómo le podemos decir? Un saludo a la bandera, ¿no? Muy bien. Sobre la primera colocación del profesor, neoimperialismo y los elementos locales, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que además
redunda justamente en la posibilidad de que estos proyectos hubieran podido tener éxito, ¿no? Solamente un botón, o sea, hay muchísimos ejemplos. El ejército que va a combatir a Puebla, la primera llegada de los franceses, ¿cierto? Y que vence esa primera batalla, antes tuvo que haber cercado a los conservadores mexicanos que con su propio ejército se estaban dirigiendo a apoyar a los ejércitos llamados invasores. En realidad, en ese sentido, las cosas eran muy complejas. No existan no solamente los grupos conservadores, sino los grupos que entendían, por diversos, supuestamente muy buenos motivos, hay que pensar, ¿no? O sea, es muy fácil decir ahora, bueno, conservadores y traidores y lo que tú quieras, ¿no? Pero resulta que México acababa de perder más de la mitad de todo su territorio, ¿no? Y eso había sucedido, digamos, algunos pocos años antes. ¿Qué hubiera sucedido si el Perú, por ejemplo, tuviera una guerra y perdiese más de la mitad de su territorio algunos años antes? Habría mucha gente desilusionada con ese proyecto y al cual le echaría toda la culpa del fracaso que tenemos hoy, ¿cierto? Bueno, la versión mexicana, el profesor lo ha expresado muy claramente, ¿no? Es un muy buen ejemplo de ese momento. Y por eso, para aproximarse, digamos, al pasado, hay que intentar siempre, decimos los historiadores, no ser anacrónicos, ¿no? Pero en realidad ponerse en los zapatos de esas personas, es decir, hacer un ejercicio, si quieren, de empatía, como quieran, de tratar de colocarse en el lugar, ¿no? Piensen ustedes, si fuera Perú, hubiéramos perdido más de la mitad de nuestro territorio en una sola guerra. ¿Cómo no habría gente desencantada con ese proyecto que tenía tantas promesas y tantas ilusiones y un futuro maravilloso, ¿cierto? Bueno, muchos de estos sectores, pues, como lo ha resumido muy bien el profesor, decían, mira, necesitamos volver a lo de antes y rescatar lo que había antes, y esto era, digamos, podernos mantenernos fuertes, firmes, poderosos, porque de aquí a poco desaparecemos. Es muy fácil con nuestra visión del presente y luego además con nuestra mirada prospectiva, ¿no? Es decir, ya sabemos todo lo que ha pasado después, ir a hacer levantamientos, pero es interesante aproximarnos al pasado en su contexto, por eso mismo, ¿no? Este respeto a los muertos, como decía algún autor ahí, y se trata un poco de eso. Entonces sí, no solamente eso, Ecuador tiene este proyecto, ¿no? De también traer un emperador o un nuevo rey. En el Perú hay sectores conservadores y que, como creo que lo ha mencionado muy bien el profesor Daniel, en algún momento yo estaba llegando, digamos, no se trata solamente de buenos y malos o del color blanco o negro, la realidad es bastante variada, hay mucho collage y es interesante aproximarse, pues, a todos estos diversos actores, que no son dos, son muchos siempre, en sus términos, intentar entenderlos en sus términos para poder inclusive después superar y transitar hacia otros puntos, pero a la hora de aproximarnos al pasado es importante ese ejercicio, ¿no? Entonces existían sectores desencantados con este proyecto, con muy buenas razones también para ellos, ¿no? Y por tanto, pero todo esto, como dije, al final solamente podría, pues, ir hacia adelante, ¿no? La afirmación de Lizón, que cuando escribe este texto está denunciando denunciando la posibilidad real de que las independencias americanas hagan agua, y si no queremos que otros vengan y las destruyan, nosotros tenemos que refundarlas, es lo que está diciendo. La pregunta sobre el proyecto federativo, él no es muy explícito, y luego su escrito posterior tampoco lo va a hacer, es un poco distinto, no hay tiempo de hablar del texto que es tan interesante como este, que es breves apuntes de sociología del Perú del año 86, que viene después de la guerra, justamente, la guerra del Pacífico. Bueno, él no es explícito, pero él habla de los modelos. El modelo es Buenos Aires, la República del Río de la Plata, Venezuela, Colombia. Estos modelos federativos, hay que recordar la guerra fratricida en Colombia para imponer ese modelo federativo. Y básicamente son estados, cada uno tiene su presupuesto, sus administraciones, su grupo, su poder, sus legislativos. El modelo federal típico, si tú quieres, y el norteamericano, que es el gran modelo que él además admira, ¿no? Por varios motivos, y va a defender. Entonces, esa es la propuesta de Lizón, que desarrolla en ese sentido. Sobre la pregunta, son todos los autores que todos conocemos, tú conoces mejor que nosotros, Cristian, ¿no? Roya, Charum, en fin, desde Sánchez Boquete, Herrera, para hablar de conservadores, también Lorente, sin duda, y luego después, ¿no? Felipe Pasolán, todos los debates que van a venir. Yo creo que por lo menos para hablar de las interpretaciones sobre la independencia, y ya no tengo más tiempo, hay que establecer algunos tiempos. Y un momento sí es entre lo que viene después del proceso y la Guerra del Pacífico. Porque después de la Guerra del Pacífico, el debate sobre las independencias, incluyendo los centenarios, va a cambiar, ¿cierto? Pero hasta ahí hay un debate, y hay que recordar, cuando uno se aproxima a estos debates, de esos intelectuales, estadistas, hasta el periodo, que los términos son otros. A ellos no les interesa en absoluto, porque para ellos todavía América es casi una, ¿se entiende? Este debate, si ha sido original o ha sido más bien traída de fuera, en realidad ha sido americana. Y ahí termina, digamos, comienza y termina, ni siquiera se cuestionan sobre ese punto, ¿no?
Ellos están preocupados más bien con que estos procesos tengan éxito y viabilidad, porque es posible que no la tengan, que la pierdan, ¿no? Y eso. Pues muchas gracias a los ponentes y a todos ustedes. Y cerramos la sesión y bueno, continuamos aquí en esta sala con una presentación de libro ahora. Gracias.